Dicen que la salud mental es prioridad, pero ¿en serio lo es? En este podcast nos metemos de lleno en el financiamiento del sistema. Hablamos con profesionales quienes lo sufren en carne propia y sí, también con los que intentan hacer magia con lo poco que hay. Porque cuando no hay recursos hay historias. Bienvenidos. Mientras hablamos de salud mental, hay personas que ni siquiera pueden preguntarse cómo están, porque antes tienen que resolver si van a comer, dónde van a dormir, cómo llegar vivos al día siguiente. La salud mental también es un privilegio, cuando los derechos básicos están vulnerados. En Argentina, el sistema de salud se divide en tres: el público, que debería ser gratuito y universal, las obras sociales, atadas a tener un laburo registrado, y el sector privado, que depende de cuánto puedas pagar. Pero si no tenés un ingreso estable, si no podés pagar entre 8.000 y 40.000 pesos por sesión, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Solo en los primeros 3 meses del 2024, las prepagas subieron un 118%, el doble de la inflación del periodo. Mientras tanto, los sueldos de los trabajadores de la salud privada subieron solo un 60% y más del 10% de los afiliados se dieron de baja. El desempleo subió y el trabajo no registrado pasó del 27,6% al 37,7% entre 2022 y 2025. Y cuando todo eso falla, el sistema público debería sostener, pero no puede. ¿Cuál es el estado actual del presupuesto que le dedica particularmente este gobierno a la salud mental y a todas las necesidades que requiere? El presupuesto que se había proyectado no superaba el 2% del presupuesto total en salud, y nosotros lo que analizamos en este sentido es que la Ley Nacional de Salud Mental establece una pauta específica en materia de salud y de presupuesto, y es que por lo menos el 10% del gasto total de salud del Estado debe destinarse a salud mental. Este es un presupuesto, un porcentaje que la verdad en ningún año desde la sanción de la ley hasta la actualidad se cumplió, y lo que veíamos es que el año pasado este presupuesto, este porcentaje, de acuerdo a nuestro cálculo, no superó el 1,9%, y para este año se proyectaba un porcentaje que era menor al 1,7%, es decir, que inclusive mantenía una proyección de descenso, de disminución. El presupuesto nacional de salud cayó un 28,9% en términos reales, el mayor recorte desde la crisis del 2001. Y según el diputado y exministro Daniel Goyán, en algunas partidas clave, el ajuste llega hasta el 76%. El Hospital Nacional Laura Bonaparte, especializado en salud mental, perdió más de 700 millones de pesos en su presupuesto 2025. Resultado: despidos y reducción de servicios. La Ley Nacional de Salud Mental dice que se debería destinar un 10% del gasto sanitario a la salud mental. El presupuesto actual le da apenas un 1,6%. Menos incluso que el 1,82% estimado para el 2024. La SIC alerta. ¿Qué pasa cuando un gobierno le dedica el 1,7%, menos del 2% a la salud mental? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahí hay varias cuestiones para analizar. Por un lado, la forma en que el Estado distribuye sus recursos, en este caso el presupuesto, también refleja las prioridades que el Estado asigna en su política pública, y el escaso presupuesto que se designa a salud mental de alguna manera refleja que estas políticas en materia de salud mental no son una prioridad para el Estado, para la asignación de recursos, para las políticas que una gestión va a desarrollar, que bueno, no se priorizan las políticas en materia de salud mental porque sin duda requieren una mayor inversión por las circunstancias que vemos, que la situación de la salud mental, la demanda de la población en materia de atención y demás aumenta, y debería ocupar esto un lugar prioritario en la asignación de recursos, y esto vemos que no sucede. A 15 años, en lugar de acertarnos a esa meta, nos estamos alejando. Otro aspecto también que podemos observar en este sentido es cómo se distribuye también el presupuesto que se asigna a salud mental, porque nosotros podemos observar que el 2% del gasto total de salud, o menos incluso, es un porcentaje significativo de inversión, distribuye ese casi 2% de recursos en materia de salud mental, y lo cierto es que no se destinan de manera acorde a lo que la Ley Nacional de Salud Mental propone. Siguen concentrados en hospitales monovalentes,
monovalentes, en 2 hospitales monovalentes la mayor parte de los recursos. ¿Cuáles son esos 2 hospitales monovalentes? Y la colonia Montes de Oca, y también en el Cedronar. No hay inversión, al analizar cómo se desagrega ese presupuesto, no hay inversión en otras políticas de prevención en salud mental o de creación de dispositivos para la atención de la salud mental, de dispositivos habitacionales, por ejemplo, porque Argentina todavía tiene una deuda para muchas personas con discapacidad psicosocial o problemas de salud mental que viven en hospitales psiquiátricos por falta de dispositivos habitacionales para poder salir de ellos. Se sigue achicando la torta para la salud mental a nivel federal y la urgencia no espera. El pluriempleo se lleva 12 horas por día. Laburamos, cuidamos, corremos atrás de ofertas del súper. Y encima querés estudiar, formarte o descansar. También tenés que pelear por eso. En ese contexto, hasta pensar se vuelve un lujo. Sí, siempre puede ser peor. Las personas más vulnerables, quienes están en situación de calle con problemas de consumo o discapacidad, quedan directamente a la deriva. Eduardo Benítez, de ASIC, lo cuenta de esta manera. Sin políticas integrales que garanticen vivienda, educación, trabajo e ingresos suficientes, sus derechos se ven sistemáticamente vulnerados. Todo depende de las provincias y de qué tan fuerte esté el sistema público en cada lugar. Te doy un adelanto. No está tan fuerte. En el caso de personas con discapacidad, la situación es aún más crítica. Tratamientos que se cortan, barreras que se suman y ningún cambio estructural a la vista. Y aunque el Congreso impulsa una ley de emergencia en discapacidad, todavía no se trata en el Senado. Y aunque se apruebe, hay que ver si se implementa, porque a veces ni siquiera se cumplen las órdenes judiciales. Y lo más duro, hay personas que llevan más de 40 años internadas en hospitales psiquiátricos y no salen porque no hay políticas públicas que le permitan vivir afuera. Si el Estado no interviene, esas situaciones se vuelven irreversibles. Entonces, frente a todo esto, queda claro, hablar de salud mental sin hablar de derechos básicos es ignorar el problema de raíz. No se puede cuidar lo emocional cuando la urgencia es simplemente sobrevivir. En octubre del año pasado, que fue el 4 de octubre, se supo la noticia del cierre inminente del hospital, por lo cual nosotros hicimos una ocupación de 4 días, logramos a partir de una organización muy profunda y realmente un colectivo muy amplio de la mayoría del hospital frenar ese intento de cierre. Ahora, obviamente, la política del gobierno Milei es un salto cualitativo. Una cosa, el intento de cierre tiene que ver también con un cambio de paradigma muy profundo respecto de el planteo por parte del gobierno Milei de que el mercado tiene que ser el que regule absolutamente todo. Y bueno, en enero eso se corta porque hubo 200 despidos. Yo no estaba dentro de esos 200 despidos y cuando cambian la intervención y ya cercano a fin de mes, el 31 de enero, avisan que van a echar una nueva tanda de 4 o 5, o sea, un grupito muy chico, entre los cuales me señalan a mí directamente. La política oficial del gobierno es vaciar a partir del ahogamiento económico y que vos te quieras ir. Javier Gavino fue uno de los tantos trabajadores despedidos en medio del ajuste. Su salida no fue casual, fue parte del desmantelamiento planificado de la salud pública, porque el cierre no siempre es con candado en la puerta, a veces empieza por vaciarlo por dentro, recortar personal y dejar a los hospitales peleando por sobrevivir. Mariela Gamboa y Eduardo Jaramillo son trabajadores sociales y laburan todos los días en el territorio. Desde ahí, con conocimiento y compromiso, apuntan a lo que muchos prefieren esquivar. Sin políticas públicas construidas, con quienes están en el barro y sin financiamiento real, no hay salud mental posible. Porque la ley está, sí, pero el 10% del presupuesto que debería ir a salud mental ni aparece. Y cuando aparece, se van internaciones y fármacos. ¿Y la prevención? ¿Y el abordaje comunitario? Bien, gracias. Lo que se necesita es más que un número, es un cambio de lógica y eso arranca escuchando a los que saben. Nos formamos y seguimos capacitándonos en ese sentido. Entonces, yo creo que el primer paso es la convocatoria a la gente técnica para que a partir de ahí poder construir una política pública, una política pública horizontal donde estén todas las voces de los usuarios, de las usuarias, de los equipos técnicos. Y después, bueno, obviamente, la política pública tiene que tener un financiamiento. La ley de salud mental, la ley nacional, establece el
10%. El 10% del presupuesto en salud debería estar dedicado a la salud mental. De este te das cuenta, digamos, dónde está mínimamente puesto lo poco que hay de recursos. Y está puesto en internación, y está puesto en lo farmacológico, digamos, porque después el otro debate que tenemos que darlo como comunidad es, bueno, está bien, ponete que logremos el 10%, pero si el 10% solamente va a internación, fármacos y respuesta individual, también es como seguimos, digamos, repensando otro modelo. Entonces, no solamente que se dé el 10%, que no creo que no es así, y sino que a la vez de qué manera se distribuye el recurso. Mientras algunos siguen insistiendo que el mercado todo lo regula, las cuotas de las prepagas siguen corriendo una maratón que ni la inflación puede alcanzar. Entre enero y julio aumentaron un 19% promedio, mientras el índice de precios al consumidor IPC trepó apenas un 13,3%. O sea, si te alcanza para pagar la cuota, quizás no te alcance para enfermarte. Medicus, por ejemplo, ya metió la suba del 2,65% en julio y anticipó otra para agosto, sin ni siquiera esperar el dato del INDEC. Pero ojo, no es capricho. Según las empresas, no se guían por el índice de precios, sino por algo más fino, la inflación médica, que mezcla dólar, salarios y estos costos importados. Traducido, sube todo y vos pagás. OSDE, Galeno y el italiano, todos actualizaron tarifas. Algunos planes básicos ya superan las 170 lucas. O sea, pagás para pagar más. Y un detalle, el gobierno sacó una resolución para que las prepagas informen los aumentos con antelación. ¿Para controlar? No, para avisarte que te van a sangrar, pero con tiempo. En resumen, hay 6 millones de personas con prepaga en Argentina, y si bien eso mueve la aguja del IPC, sí muestra cómo el acceso a la salud se va transformando en un lujo, y mientras el sistema público se achica, el privado ajusta, pero para arriba. Odín Escobar fue paciente del Hospital Borda en la ciudad de Buenos Aires. Nos comparte en primera persona lo que significó atravesar un padecimiento psiquiátrico y recibir atención en una institución pública como el Borda. Su relato no es solo un testimonio, es también un reconocimiento al trabajo de los equipos de salud mental, al acompañamiento profesional y a la importancia, a veces olvidada, de tener un sistema público que sostenga. Lo que vivió Odín nos recuerda que, cuando la salud mental deja de ser prioridad en los presupuestos, las historias como la suya quedan en riesgo. El año 2017 o 2018 agarró como una especie de crisis. Estaba deprimido, estaba mal y decidí incursionar en la psicología. Dijo, bueno, estoy mal, ya, bueno, lo que hace la gente cuando está mal va al psicólogo. Y mi mamá me recomendó, porque alguien le había dicho, una amiga o alguien que se había atendido, el Borda. Me atendió una muy buena profesional, me acuerdo el nombre, se llama Lucía Saldaño, y me empecé a atender gratis, como cuando uno va al hospital y te tenés que sacar una radiografía o algo, y fui y me atendí. Y sigo el tratamiento porque, bueno, después cuando en la otra crisis te vino, cuando fue el cambio de gobierno, que igual ya venía estando todo un poco mal, pero cuando fue el cambio, ahí se fue todo como... se dispararon los precios y todo, ahí se tuvo que cerrar la verdulería y sigo atendiéndome porque me viene bien, no porque considere ni que esté loco ni nada, sino que está bueno prevenir a veces en realidad. Por ahí tarden más porque en este momento es un momento complicado, porque lejos de estar contratando gente o manteniendo a la gente que está, echaron a bastante gente y quieren cerrar algunos lugares. Lo primero es que no se puede echar a más personal de los hospitales públicos porque si no un montón de gente se queda sin atención, que es lo que está pasando en el Bonaparte, porque yo escuché bastante gente que se está atendiendo ahí y que ahora no se están pudiendo atender. Lo que nos contó Odín es tan doloroso como revelador, porque no es solo su historia, es el reflejo de un sistema que ya no cuida, que no sostiene, que te larga a la buena de Dios, y cuando un paciente lo dice desde la experiencia, es imposible no escucharlo. Pero ahora vamos a ir más allá. Queríamos entender por qué el sistema de salud mental se cae a pedazos, y para eso hablamos con alguien que trabaja desde adentro, en la Dirección de Salud Mental. Se llama Agustín Pascuale y lo que dice no solo confirma lo de Odín, lo amplifica.
Yo soy Agustín Pascuale, soy trabajador de la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación. El sistema de salud, en el plano de la salud mental, hace 30 años que no puede garantizar lo que se llama técnicamente continuidad de cuidados. Y desde el punto de vista clínico, eso es uno de los principales detonantes de las crisis en salud mental. Hoy, como en todo, hay dificultades en el abastecimiento y en todo lo que es la llegada de los dispositivos de salud del nivel central a la periferia. ¿Por qué? Porque hay una política declarada del Estado Nacional de fortalecer el federalismo y la independencia sanitaria de las provincias y dejar eso en manos de las provincias. Es una estrategia sanitaria, con menos presupuesto para las provincias, pero con provincias que son condescendientes y que acompañan esta gestión. Total, que la realidad es esa, las provincias están acompañando esta gestión tanto en el Congreso como políticamente. Después de escuchar a Pascuale, aparece una idea incómoda, una que no se dice mucho o que directamente se esquiva. ¿Y si la crisis de salud mental no arrancó en estos últimos meses? ¿Y si lo que pasa ahora es apenas la última capa de algo que se viene acumulando hace décadas? Porque si en los 90 no había continuidad de cuidados, si en los 2000 seguíamos internando sin salida, si en 2010 se sancionó una ley hermosa, la 26.657, pero nunca se cumplió, y si en 2025 seguimos en emergencia, entonces, ¿de qué gestión estamos hablando? Durante la gestión de Cristina Kirchner se aprobó la Ley Nacional de Salud Mental, una ley que prometía transformar todo. Menos manicomios, más dispositivos comunitarios, derechos para usuarios y usuarias, pero no hubo plata ni voluntad política para implementarla como se debía. Después vino Cambiemos. Macri gobernó con una mirada de ajuste y el presupuesto destinado a salud mental cayó. De hecho, en 2015 y 2021, el programa de promoción y apoyo a la salud mental se recortó un 78% y la ley seguía ahí, durmiendo. Con Alberto Fernández parecía que la pandemia iba a poner el tema en agenda. Se habló mucho de salud mental, se armaron campañas, se anunciaron fondos, pero en los papeles. El presupuesto seguía sin alcanzar ni el 2% del total de salud y encima más de la mitad del dinero no se ejecutaba. La ley seguía sin aplicarse como estaba pensada. Y ahora, con la gestión actual, el panorama se agudiza porque la lógica es directamente recortar. Motosierra. Se desfinancia, se cierran instituciones como el Hospital Laura Bonaparte, que es referencia nacional. Se descargan responsabilidades a provincias, pero sin presupuesto. Y encima, muchas provincias aplauden. Entonces sí, esta gestión recorta, ajusta y empeora todo, pero no inventó la crisis. Lo que hizo fue empujar por la pendiente a un sistema que ya venía tambaleando hace décadas. Porque si algo nos enseña la historia de la salud mental en Argentina, es que el abandono no es patrimonio de ninguna gestión, es transversal. Y mientras tanto, del otro lado, hay personas que siguen esperando ser cuidadas. Si algo queda claro es que el sistema de salud mental no debería ser desfinanciado, todo lo contrario, necesita estar a la altura de las necesidades reales de quienes los usan. Con una organización adecuada y recursos suficientes podría prevenir crisis, acompañar procesos y dar respuestas concretas a quienes más los necesitan. Como pasa en todo el sistema de salud pública, cuando falta inversión sobran obstáculos, y lo sabemos, no hay salud sin salud mental. Por eso no alcanza con discursos. Hay que dejar de desfinanciar la salud pública y hay que hacerlo ya. La salud mental no se ve, pero se siente. Y cuando no hay presupuesto, se nota más. Gracias por ser parte de esta charla, que a pesar de ser incómoda, la debíamos tener.